Buenas tardes. Hoy estaremos hablando sobre el embalse El Pedregal. Y los ponentes del día de hoy somos Mancilla Eduard, Díaz Diego y mi persona Mali Briceño. El embalse El Pedregal está ubicado en el estado Falcón, Venezuela, y es una obra hidráulica construida sobre el río Pedregal con el propósito de abastecer de agua potable a poblaciones cercanas, también controlar inundaciones y apoyar actividades de riego en la región. Desde su puesta en servicio, que fue en el año 1978, este embalse ha enfrentado diversos desafíos técnicos y operativos, convirtiéndose en un caso emblemático para el estudio de lo que es la ingeniería de presas en Venezuela. Entre los aspectos más destacados del embalse Pedregal se encuentra lo que son desafíos durante la construcción, capacidad del aliviadero y lo que es la sedimentación acelerada. Y bueno, estas experiencias ofrecen valiosas lecciones sobre lo que es la planificación, construcción y mantenimiento de embalses, especialmente en aquellas regiones donde las condiciones hidrológicas y geológicas son algo complejas. Y bueno, en esta presentación exploraremos un poco en detalle los incidentes más relevantes del embalse Pedregal, las soluciones implementadas y las enseñanzas derivadas para futuros proyectos. En la siguiente diapositiva hablamos sobre los datos fundamentales del embalse El Pedregal. Y las características principales, bueno, son su ubicación. Por ejemplo, el embalse Pedregal se encuentra ubicado sobre el río Pedregal, a 22 kilómetros al sur de la población de Pedregal, cerca del caserío Camare, en el distrito de Democracia del Estado Falcón y, bueno, del Estado Falcón, Venezuela. Los propósitos de este embalse, pues bueno, fue diseñada para cumplir con tres objetivos fundamentales. El primero es el abastecimiento de agua potable para las poblaciones del Pedregal, Urumaco y otros caseríos aledaños. El control de inundaciones en la zona del Pedregal, mitigando los efectos crecientes repentinos. Y lo que es el riego agrícola, de aproximadamente unos 2.000 hectáreas ubicada aguas abajo de lo que es la presa. Seguimos hablando de los datos fundamentales del embalse del Pedregal y bueno, como datos hidrológicos y lo que es la capacidad del embalse, el área de la cuenca es de 1.270 kilómetros cuadrados, la precipitación media anual es de 589 milímetros, nivel del normal de la operación es de 298,50 metros sobre el nivel del mar, la capacidad de almacenamiento a nivel normal es de 142,5 millones de metros cúbicos. El área inundada es de 1.215 hectáreas. Pues tiene un caudal medio del río de 5,2 metros cúbicos por segundo, un caudal regulado por el embalse de 3 metros cúbicos por segundo y un transporte anual estimado de sedimentos de 6,9 millones de metros cúbicos por año, lo cual representa pues un desafío significativo para la vida útil de este embalse. Hablamos un poco de lo que son los tipos de presa. Este tipo de presa pues es un terraplén zonificado, es decir, de tierra con núcleo impermeable. La altura máxima es de 40 metros, la longitud de la cresta es de 250 metros y la cota de la cresta es de 300,3 metros sobre el nivel del mar. En cuanto al tipo de aliviadero, este es del tipo frontal, rectangular de descarga libre. Cota de la cresta vertedora es de 298,50 metros sobre el nivel del mar. Longitud inicial de la cresta es de 10 metros, posteriormente ampliada a 25 metros. El caudal de diseño es de 125 metros cúbicos por segundo, y esto pues en creciente milenaria, y el nivel máximo de aguas durante el creciente es de 302 metros sobre el nivel del mar. Eh, También como datos fundamentales del embalse consideramos lo que son la toma para acueducto, que es del tipo selectiva articulada con un conducto enterrado bajo la presa. El diámetro es de 0,40 metros y el caudal máximo es de 0,26 metros cúbicos por segundo. Hablando de la descarga de fondo, pues es del tipo conducto subterráneo bajo la presa
y esta posee diámetros de 1,85 metros, longitud de 350 metros y un caudal máximo de 26 metros cúbicos por segundo. El sistema de control pues tiene una válvula mariposa que es utilizada de emergencia y una válvula Howell-Bunger que es para regulación. Y bueno, allí observamos la imagen. En la imagen podemos observar lo que es un conducto de desviación y descarga de fondo. Esa pues se ve que estaba en construcción y a la izquierda la estructura de rejas de la entrada del conducto. A continuación, los dejo con mi compañero Eduardo Mancilla, que continuará con los datos fundamentales del embalse del Pedregal. Muy buenas tardes, mi nombre es Eduardo Mancilla y vengo a hablar sobre el incidente ocurrido durante la construcción de la presa en 1977, ocurriendo en la región semiárida del estado Falcón. Podemos decir que la falla se originó producto de una combinación de factores tanto geológicos, hidrológicos y errores conceptuales en el diseño y también en su aplicación. Trataré de dar una cronología de cómo se dio este evento y hablar un poco de lo que fue el tipo de fundación, que en este caso sabemos que la represa se apoya sobre un estrato geológico complejo. Esto es bastante característico del estado Falcón, dada la zona de nuestro país en la que se encuentra, donde podemos conseguir una combinación de materiales y estratos, dando condiciones, por ejemplo, a una capa superficial en la que se encuentran suelos aluviales, arenas y gradas sueltas. Esto es bastante característico del estado Falcón. Eh, por ejemplo, está muy conocido lo que es el depósito eólico de los médanos de Codo, donde hay altas arenas finas, y también en las otras partes del estado está la docasana y areniscas compactas y lutitas consolidadas, lo que fue en este caso del Pedregal. Que todos sabemos que la lutita no es un material muy noble a la hora de la construcción. Este material se encontraba a profundidades mayores de 15 metros. Para el tratamiento de la fundación se hicieron varios procesos, uno como el cual fue la impermeabilización, una extensión del núcleo impermeable que penetra de 3 a 5 metros en la fundación para sellar grietas, utilizando un material para la impermeabilización como una arcilla similar a la del núcleo, que fue compactada en capas. También están las zanjas de trincheras y las excavaciones rellenas con arcilla en zonas críticas. Para la compactación y el mejoramiento se utilizó un proceso de compactación dinámica, usando rodillos pesados de 15 a 20 toneladas para densificar los suelos aluviales, que ya mencionamos anteriormente, ensayos de control con una densidad seca al 95% del productor, un reemplazo de los materiales, y en los suelos, en las zonas donde habían suelos muy permeables, se excavó y se rellenó con material muy arcilloso, modificando las condiciones. También en la parte de los drenajes superficiales se hicieron zanjas de drenajes ubicadas en aguas abajo de la represa para intersectar filtraciones, y que también estaban rellenas con grava y tuberías perforadas. Por su parte, la falla, como ya mencioné anteriormente, ocurrió en el año 1977. El líder fue desviado mediante un conducto de concreto blindado de acero con 1,85 metros de diámetro. Se construyó una atobilla, o sea, provisionalmente un elemento estructural de arcilla de 22 metros de altura para proteger el área en construcción. Esto para evitar el flujo y la penetración del agua en la zona. Ok, en la cronología puntualmente, los hechos comienzan en el año 1977, donde se origina una creciente repentina, que es una lluvia que estaba de alto valor de intensidad, generando un caudal que se estimó en alrededor de los 300 metros al cubo, con un periodo de retorno de 10 años, es decir, un evento no tan común. Por segundo elemento, obstruyó la extensión del conducto,
elementos como troncos, ramas y sedimentos bloquearon las entradas y por los elementos finos, como las arcillas y los limos, se compactaban formando un barro armado que impidió el flujo. En el desbordamiento sobre la tahuía, el agua superó la estructura provisional y fluyó durante 7 días con un caudal de 150 metros del curso por segundo, generando un riesgo de erosión en la presa en construcción, pero la compactación evitó que hubiesen daños mayores. Mientras tanto, con la falla, necesitamos subdividir en factores y detalles. Uno de los factores fue el diseño inadecuado de las rejas, en donde no se pudo que la alta carga de troncos y elementos varios en suspensión fuese tal. Por otra parte, hubo una falta de protocolo de mantenimiento, en la cual no hubo un personal de limpieza constantemente para y en el momento en que ocurrió la creciente. Las características del río, evaluando el régimen torrencial con transporte sólido extremo, que fue uno de los más altos de Venezuela, y la falta de datos hidrológicos, donde no se hizo el estudio pertinente de la manera adecuada, que sabiendo que no existían registros fluviométricos confiables al momento del diseño. Es decir, el estudio en este ámbito no fue lo suficientemente evaluado. Posibles causas en el fracaso en la desviación del río. Son varios los factores que influyeron en el fracaso en la desviación del río. Entre ellos, la falta de datos hidrológicos, ya que no existían registros fluviométricos confiables al momento del diseño. Falta de protocolo de mantenimiento, falta de operación en las descargas de fondo durante más de un año. El río Pedregal es uno de los ríos con mayor transporte sólido del país y las fuertes crecidas arrastran enormes cantidades de estos sedimentos, constituidos principalmente por arcillas y limos, transportados en suspensión, además de árboles, arbustos y ramas caídas debido al efecto de la erosión de la cuenca. Durante la etapa de la desviación del río, estos materiales también se originaron por la deforestación que hubo en el área de embalse, y ya que no fueron quemados totalmente al momento de ser arrastrados, de ser cortados, toda esta deforestación, no fueron quemados totalmente y quedaron a la deriva. Todos estos sedimentos transportados por el río, palos y troncos, se envolvían formando una masa cohesiva con la consistencia de un barro armado o bareque, que cada vez se hacía más resistente a medida que se consolidaba con el transcurso del tiempo. Y también una de las causas fue que se usaron rejas para hacer el desvío del río, y pues estas rejas se obstruyeron con todo este material. Medidas correctivas implementadas. Para la eliminación de las rejas en el conducto de desviación, se usaron cargas de profundidad detonadas con helicópteros colocadas por la Marina venezolana para destruir la obstrucción. Fueron colocadas en la entrada de las rejas donde estaba obstruido todo este material. El procedimiento de detonación fue exitoso y a los pocos minutos el agua comenzó a fluir libremente a sección plena y a gran velocidad, debido a la carga hidráulica de más de 20 metros en el embalse, arrastrando todos los materiales que causaban la obstrucción. Como lección de este suceso, en ríos de alta carga de sólidos, es recomendable evitar usar rejas durante la etapa de desvío y se pueden usar en etapas posteriores. Medidas correctivas implementadas para la ampliación del aliviadero. El aliviadero de este embalse también tuvo inconvenientes. Es importante destacar que no se contaba con información hidrológica de la cuenca del río Pedregal y no había registros fluviométricos disponibles, sino muy poca información pluviométrica. Y el estudio hidrológico se hizo simulando el comportamiento del río Pedregal en base a información que se contaba de otros ríos más o menos parecidos a este. Los proyectistas, conscientes de las limitaciones de estudio hidrológico debido a las deficiencias de datos disponibles para su elaboración,
decidieron incorporar en el diseño una medida de seguridad consistente en el muro derecho de la entrada del aliviadero, que limita con la ladera rocosa. Decidieron que tuviese 1.5 metros de altura menos que el lado izquierdo, el cual está en contacto directo con el terraplén de la presa. El criterio utilizado para tal dimensionado consistió en que la capacidad del aliviadero fuese suficiente como para dar salida a las crecientes milenarias sin que ocurriera desbordamiento sobre el muro de su entrada. Pero si llegase a ocurrir una creciente mayor a la determinada como milenaria, el flujo desbordaría sobre el muro derecho hacia el estribo rocoso y no sobre el muro izquierdo en contacto con la presa. Con este propósito, se excavó un canal de roca del estribo sin revestir con un ancho de 15 metros adyacente al muro derecho a todo largo del aliviadero. 2 años después de la puesta en servicio del embalse, ocurrió una creciente seccional que rebasó el muro derecho en 30 centímetros aproximadamente, pero no se produjeron daños de importancia como consecuencia del desbordamiento, tan solo la erosión del material del relleno posterior al muro. Como producto de esta experiencia, se decidió revestir en concreto el canal lateral inicialmente excavado solo en roca, con lo que el ancho del aliviadero tomó un total de 25 metros. Después de la ampliación del aliviadero, funcionó satisfactoriamente. Todos estos sucesos en el embalse del Pedregal nos dejaron conclusiones y lecciones aprendidas. Para el diseño hidráulico, en zonas áridas con crecientes violentas, los aliviaderos deben incluir márgenes de seguridad extras, ejemplo, canales de emergencia, para cuando venga la crecida, pues el agua pueda fluir por estos canales. Evitar rejas en conductos de desviación si hay riesgo de obstrucción por sedimentos. Tener un mantenimiento óptimo durante la construcción e impacto a largo plazo. La obra se completó en 1978 y operó con éxito, pero la sedimentación acelerada redujo su capacidad útil. Recomendaciones para futuros proyectos. Realizar estudios hidrológicos detallados previos al diseño. Un sistema de bypass para sedimentos en ríos con alta carga sólida y monitoreo continuo durante la construcción en épocas lluviosas. Todos estos son recomendaciones basadas en hechos que ocurrieron anteriormente para que no vuelvan a ocurrir y no causen ningún desastre a la obra que se está construyendo, entre otros. Muchas gracias.